La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico. La revolución creó como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la Revolución Rusa fue: primera causa, Rusia estaba en guerra con Alemania, era la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a la última dinastía zarista con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa, Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos los campesinos, no existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, de origen alemán y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Hubo dos fases en 1917, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez del calendario gregoriano como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generaron por todo San Petersburgo y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones fueron cada vez más multitudinarias. El gobierno no contó con los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio tomó un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen despertó en el país una ola de entusiasmo y sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió el poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Esas primeras semanas fueron muy pacíficas, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. No hubo represalias con ninguno de los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos. El revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio.